Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, queridos amigos. Volvemos a estar un día más preparados para tener este estudio bíblico que hemos titulado ¿Cómo orar de la forma correcta? Y vamos a reflexionar un poquito más acerca de la oración. Estamos estudiando un tema que es de vital importancia para la Iglesia, para los creyentes. Orar es como respirar en la carne, pues así en el espíritu. La oración es fundamental. Necesitamos orar para poder tener vida espiritual. O dicho de otra forma, si tienes vida espiritual, tienes que orar. Tiene que reflejarse en tu forma de oración. Así que estamos llevando varias series adelante. Ayer estábamos estudiando Apocalipsis, todos los martes estudiamos ese libro. Hoy estamos estudiando acerca de la oración, llevamos una serie también acerca de los últimos tiempos, exactamente Mateo 24, las señales que Jesús nos dejó para saber cuándo se acerca el día. Así que bueno, ya veo que os estáis conectando para este directo en Facebook y estoy leyendo el saludo de Miriam, buenas tardes, y de Javi, Benito y de Sumati Hari, buenas tardes a todos. Bienvenidos y espero que seamos muy bendecidos y podamos tener un tiempo especial de reflexión y de alimento espiritual para nuestra vida. Bien, como ya estáis un buen grupo conectados y supongo que otros más se van a estar conectando, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos guíe y nos dirija en este estudio, y así confiamos en Él más allá de nuestras propias fuerzas, que nuestra confianza sea el Señor. Mientras continuáis escribiendo saludos, también Dios te bendiga, Patricia, y buenas tardes, y Juan Bermudo también. Buenas tardes, Juan, y bendiciones. Pues vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, nos dirija, nos lleve a lo largo de este tiempo, y así confiamos en Él, en sus manos, para que la enseñanza no sea algo nuestro, sino que sea algo que viene de Él. Amén, oramos. Buenas tardes, Nadia, y bienvenida también, bendiciones para ti. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por una nueva oportunidad que nos das de poder venir a tus pies, abrir tu palabra y confiadamente escuchar sabiendo que tú quieres hablarnos. Tu palabra es viva y eficaz y tiene una enseñanza para nosotros hoy. Así que nos presentamos delante de ti y te pedimos que seas tú el que nos dirijas. Llévanos en este tiempo de estudio, que el Espíritu Santo tome todo control, que todo lo que yo exponga venga de ti, Señor, únicamente de ti, de la verdad de la Escritura, y que el Espíritu Santo sea el Maestro. Y que a todos nos des la capacidad de entender y la sabiduría, Señor, para recibir este alimento. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, sus casas, sus hogares, su salud, pero sobre todo fortalécenlos en el hombre interior, en el espíritu, que ellos cada día sigan llenándose más y más de tu palabra y por lo tanto llenándose también más y más del Espíritu Santo. Estamos en tus manos muy agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues a todos los que os continuáis conectando y saludáis, José María, buenas tardes. Y bueno, Sumati Hari también ha vuelto a saludar, Juan Vázquez, Ana Rita, Maritza, Paco y Rosario y Tamara, bienvenidos, y abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 vamos a leer ahí un texto. Ya terminamos el Padre Nuestro, o sea que Mateo 6 no vamos a ir al Padre Nuestro, vamos a ver otro texto que hay ahí más adelante. Pero recuerda que hemos estado durante varias semanas estudiando la oración modelo que Jesús dejó para saber cómo tienen que ser nuestras oraciones, de qué tienen que estar compuestas, qué cosas tenemos que pedir en la oración.
Y bueno, aún hay mucho más que aprender acerca de la oración en la Escritura, así que vamos a seguir estudiando un poquito más, a ver qué cosas podemos seguir aprendiendo. Mientras más hermanos están conectando, bienvenido José Luis, Beatriz, Karina, me alegro de veros y bendiciones también para vosotros. Buenas tardes. En el Padre Nuestro, lo último que vimos fue capítulo 6 de Mateo, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí habíamos terminado con el Padre Nuestro, porque esta última parte del versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa parte se cree que tampoco está en el original, en los textos originales. No dice nada malo, por lo tanto nada que objetar. Si la palabra ahí que está diciendo es que del Señor es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, pues amén, estamos totalmente de acuerdo. Y los dos versículos siguientes ya los estudiamos, porque tenía que ver con el perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 y 15 continúa ese tema del perdón. Entonces, bueno, llevamos ya semanas estudiando acerca de la oración. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cosas has orado últimamente? ¿Has notado si has aumentado tu tiempo de oración diario? ¿Y notaste si la oración cambió desde estas semanas que estamos orando o sigue siendo como siempre? ¿Has tomado nuevos propósitos, nuevos compromisos? Recuerda que estudiamos la Biblia para practicarla, no es solamente para adquirir un conocimiento. La palabra de Dios produce una transformación interior en nosotros y la misma palabra nos estimula. Dice allí en la misma palabra que toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para exhortar. O sea, la palabra de Dios va a provocar cosas en nosotros. Pero siempre tenemos que poner un poquito de nuestra parte, hay que estar voluntariosos a llevar adelante aquello que la palabra de Dios quiere provocar en nuestra vida y el Espíritu Santo también. Entonces, si no has empezado, ya deberías. Yo desde las primeras clases os propuse que os marcaseis alguna meta asequible, que estuviese a vuestro alcance, como comenzar a tener un periodo de oración privado, porque tú puedes orar en cualquier momento del día, estés conduciendo, andes por la calle, estés haciendo cola en algún sitio, pero hay una oración que Jesús enseña y especialmente el Padre Nuestro gira en torno a eso, y tú cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, tienes que buscar ese momento de intimidad con Dios porque en ese nivel la oración es distinta. En cualquier momento Dios va contigo, tienes que hablar con Él. Pero busca esos momentos de oración porque es cuando entras en esa quietud de poderle hablar al Señor y también poder escuchar con tu palabra, con la Biblia, con tu Biblia abierta para orar sobre la Escritura y también escuchar si Dios tiene algo que decirte. Entonces yo te dije, Tom, márcate una meta asequible. Cada día tienes que orar con Dios. Empieza por algo que puedas hacer, como proponte 5 minutos al día. ¿Verdad que es muy poco? 5 minutos. O bien al levantarte a la mañana o bien al acostarte. Lo ideal sería pues tener un tiempo por la mañana y otro por la noche. Y si puede ser a mediodía también, como hacía Daniel, ¿no? Que 3 veces al día dedicaba un tiempo para orar a Dios. Y era muy bendecido y era un hombre ejemplar. Entonces, márcate objetivos. Espero que nuestras vidas estén cambiando con lo que estamos estudiando de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nunca vuelve vacía. Así que esfuérzate, métete ahí en practicar las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Bienvenida Beatriz, bienvenida Cecilia también, que estoy leyendo también vuestro saludo. Y también Rico, también bienvenido, bendiciones para todos. Estamos a punto de leer un texto en Mateo 6, pero te estoy llevando a una reflexión, una pregunta. Si has notado que tu vida de oración cambió algo, me parece genial, tiene que seguir cambiando. ¿Y por qué cosas has orado últimamente, en estos últimos días, en estas últimas semanas? ¿Por qué cosas has estado orando a Dios? ¿Qué le has pedido? ¿Qué cosas has traído delante de su presencia para descargar sobre Él y así estar tranquilo? ¿Por salud quizás?
alguna cuestión de salud o temor en cuestiones de salud. Recuerda que estamos en tiempos de pandemia, todo el mundo, hay países en los que parece que se va saliendo, pero hay otros que están en pleno tiempo de pandemia, está en los picos más altos. Aquí en España hay diferentes lugares, el país es distinto en un lugar que en otro. Aquí donde vivimos, donde estamos nosotros, que es en la zona de Tarragona, pues aquí va todo bastante bien. Si nada cambia, el lunes entraríamos en fase 2, o sea que se amplía todo mucho más comercios, más libertad de salir, de desplazarse, de hacer actividades. En la iglesia en fase 2 podremos reunirnos ya hasta el 50% de las instalaciones, de la capacidad, se podrán ocupar y bueno, poco a poco vamos. ¿Has orado por la salud? ¿Has orado por problemas de economía? Ahora que con todo esto del COVID-19 también hay muchas necesidades, hay muchas familias con necesidad económica. ¿Le has pedido al Señor que te haga sentir feliz, que te dé éxito? ¿Le has pedido, no sé, quizás por trabajo, por un nuevo coche, porque el que tienes está ya muy viejito? ¿Le has pedido que necesitas más dinero? Bueno, todo eso es importante. Todo lo que yo he mencionado está bien, es importante, son nuestras necesidades. Una parte del Padre Nuestro decía que el pan nuestro de cada día, el Padre Nuestro decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, pedir por las necesidades básicas está bien, eso es correcto. Todo eso es importante, pero hay elementos en nuestra oración que no pueden faltar. Siempre tenemos que saber qué cosas son las prioridades en nuestra vida. Estamos estudiando la palabra de Dios y creo que Dios nos ha hablado mucho en estos días de que en esta batalla espiritual en la que tenemos contra nuestro enemigo, Satanás y su reino, tenemos que tener muy claro establecer las prioridades para poder triunfar y vencer en esa batalla. Nuestros problemas son espirituales, por lo tanto, en nuestra escala de prioridades, las cosas de Dios y las cosas espirituales tienen que estar en primer lugar. Y ahí es donde vamos a leer en Mateo 6, en el versículo 25 en adelante. Vamos a leer del 25 hasta el 34, el final del capítulo 6. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien, hermanos, pues tenemos ahí una exhortación relacionada con lo que estábamos comentando. El Señor nos habla y el Señor nos dice que, en primer lugar, no nos preocupemos, no nos afanemos por las cosas de este mundo, pero cosas necesarias. O sea, una cosa es lo que hemos estudiado días atrás, diciendo que no nos hagamos tesoros en la tierra, que no invirtamos tanto en los tesoros de este mundo, que no malgastemos mucho el tiempo en toda la gran oferta de entretenimiento con la que nos encontramos,
Que seamos prudentes en todo eso porque el enemigo es quien controla este mundo y la corriente del mundo sigue lo que el enemigo ha establecido. Pero fíjate que aquí el Señor Jesús eleva el listón mucho más alto, porque está diciendo que no nos preocupemos y no nos afanemos por las cosas básicas, por lo indispensable. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de vestir? O sea, fíjate, dice, ni por vuestro cuerpo. O sea, no os afanéis por lo que tenéis que comer o beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No os preocupéis por esto. Algunos diréis, wow, pero esto es más fácil decirlo que después experimentarlo. ¿Qué pasa cuando estamos ahí en una situación de crisis como estamos ahora? Y esto parece que va a ir a peor. Son muchas familias que no están cobrando, que no están trabajando, que se encuentran con necesidades. Los comedores sociales, los servicios sociales que distribuyen comida, alimentación, se han visto desbordados en estos días. Son muchas más familias de lo habitual las que están pidiendo ayuda para poder comer. Entonces, bueno, los creyentes, ¿qué hacemos entonces, no? Bueno, Jesús es muy claro. Este pasaje tiene poco que comentar. Es un pasaje que no tiene demasiado aquí que aclarar, no hay misterios. Está todo muy clarito. El Señor lo dejó todo muy a la vista. O sea, no os preocupéis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida se basa en otras muchas cosas, no solamente en comer y en vestir. Claro, algunos diréis, bueno, no, sí, pero si no tenemos la comida y el vestido, entonces ¿qué? Nos morimos de hambre, entonces acabó la vida, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar ahí confiando en Dios, esa es la enseñanza. El no os preocupéis, el no os afanéis, es porque Dios tiene necesidad. Recuerda que esto es lo que dijo aquí Jesús. No es que no tengamos que buscar el alimento y el vestido, lo básico, no, claro que hay que buscarlo. Aquí la cuestión es que no te preocupes por ello, porque Dios sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y pone dos ejemplos, una para la comida y otra para el vestido. Por un lado, las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, esto es cierto. Las aves de los cielos no se afanan pensando tenemos que trabajar para conseguir comida, tenemos que almacenarla, vaya a ser que haya escasez mañana y no tengamos que comer. Y las aves del cielo no viven afanadas, simplemente cada día salen a buscar el alimento que necesitan y comen todos los días. Dice Jesús que es el Padre de los cielos quien las alimenta. Después nos compara con las flores del campo. Dice, no os afanéis por el vestido, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, la hierba que es algo tan insignificante, podríamos decir, ¿quién se preocuparía por el vestido de una flor que nace y dura 4 días y después se marchita? La hierba del campo está ahí, ahora en verano que está empezando a hacer calor ya, ahora está todo verde de las lluvias de la primavera y en 4 días se pone todo seco, se muere, dura poco. Pero Dios se preocupa para que esas flores sean hermosas. Y bueno, ya fíjate cuántos colores hay ahora en el campo en este tiempo de primavera. Entonces la enseñanza de Jesús es que nosotros valemos mucho más para Él. Tenemos un valor mucho más especial que los pajarillos y que las flores o la hierba. Lo que también quiere decir Jesús aquí, que por mucho que nos afanemos, no vamos a cambiar nada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay cosas que la preocupación no las va a cambiar. Es mejor enfrentar los problemas sin preocuparnos. La preocupación es algo que nos mata. La preocupación genera incluso enfermedades en nuestra vida.
Tenemos que aprender a vivir tranquilos. Y repito, los que estáis atravesando situaciones complicadas, me podríais decir, sí, pero es mucho más fácil decir, vamos a estar tranquilos, que experimentarlo, que sentirlo. Pero para eso estamos, hermanos, para crecer, para creer la palabra. Por eso estudiamos la Biblia, para darnos cuenta que nuestro Dios es verdadero, que controla nuestra vida, que Él reina sobre nosotros y nuestro Dios tiene todos los recursos. Entonces, si Él dice que tú para Él eres más valioso que otras muchas cosas que Él cuida en este mundo, entonces eso te tiene que llevar a estar tranquilo, a descansar en Dios, sabiendo que Dios conoce tu vida. Para Él eres muy importante. Vivimos en un mundo en el que las personas no saben lo que realmente es valioso, lo verdaderamente valioso. La gente se afana por cosas que no tienen valor duradero. O sea, ya no solamente afanarse por el comer y el vestir. O sea, si ya no nos tenemos que afanar en lo esencial, mucho menos afanarnos por cosas que no son fundamentales, cosas de las cuales no nos viene la vida. Vivimos con muchas comodidades, con muchos lujos, cosas de las que nos podemos sentir realmente afortunados. Solo tienes que mirar a tu alrededor todo lo que tenemos, pero dirige tu mirada un poco más lejos y mira lugares en el mundo donde se pasa realmente necesidad. Y lo que nosotros tenemos en nuestras casas, a los ojos de personas que viven en aldeas en África, donde el agua escasea, donde la tierra no es fértil, donde no hay tiendas para ir a comprar alimentos y mucho menos tienen dinero para hacerlo. Y mira lo que nosotros tenemos cada día. No nos podemos quejar, mi hermano. O sea, Dios nos da tanta abundancia que tenemos que estar agradecidos, muy agradecidos por todo eso y no quejarnos por nada. No te quejes por lo que tienes, dale gracias al Señor, porque si comes cada día y te vistes cada día y tienes un lugar en el que cobijarte cada día, puedes estar agradecido. A veces nos sentimos desdichados y pensamos, ay, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto, estamos en crisis económica. Bueno, no te compares con los que tienen más que tú, compárate con los que tienen menos. Seguramente entonces le darás gracias a Dios por lo que Dios te da y te bendice cada día, porque Dios es bueno con nosotros. En el Padre Nuestro hemos visto cómo debemos orar, por qué cosas tenemos que pedir. Hay una petición que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, hay una petición que tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Pero recuerda que todo lo demás del Padre Nuestro tiene que ver con las cuestiones espirituales, porque al final eso es lo más importante. Mira, hemos visto el Padre Nuestro, hemos visto una oración de Jesús, ahora vamos a ver una oración de Pablo. Y igual que hemos hecho con la oración de Jesús, hemos aprendido cosas que tienen que formar parte de nuestras oraciones, igual que hemos visto cuando Jesús dijo oraréis así, y ahora sabemos que tenemos que incluir en nuestra oración esas partes que Jesús menciona. Vamos a ver cómo oraban estos hombres del Nuevo Testamento, escritores como Pablo, llenos del Espíritu Santo, que, bueno, Pablo es el principal escritor del Nuevo Testamento, es el que más cartas escribió. Vamos a ver cómo oraban estos hombres en el Espíritu y así aprendemos un poquito más qué cosas tienen que incorporar nuestras oraciones. Por eso hoy hemos titulado este estudio cómo orar de forma correcta. Entonces vamos a ir a la segunda epístola a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Búscalo, espero que todos tengáis ahí las Biblias preparadas. Ayer o el otro día una hermana decía, ¿qué taza más bonita es cristiana? ¿Ves? Tiene el pececito y tiene ahí un versículo bíblico. Dice, mi escudo.
el Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Tenemos los coches cristianos con el pececito, las tazas cristianas, tenemos todo cristiano. Ahora falta que nosotros también practiquemos como cristianos y se note que somos cristianos. Amén. Bueno, lo tenéis preparado. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice Pablo. Yo creo que no es para quedar bien con ellos. Yo creo que no es para cumplir y decir, mira, oro siempre por ti. Yo os he dicho a veces, cuando algún hermano te pide que le apoyes en oración, cuando algún hermano te dice, hermano, ora por mí, si tú le dices, sí, estate tranquilo que oraré por ti, ora por él. No le mientas. Porque yo sé que a veces decimos, sí, oraré por ti, después se nos olvida. Toma costumbres, hábitos, apúntatelo. Cuando un hermano te diga, ora por mí, toma nota, apúntatelo. Es bueno tener una guía de oración, una lista de oración, para que no se te olviden cosas. Porque si tú das tu palabra a alguien de que estarás orando por él, tienes la obligación de cumplir tu palabra. Entonces, el apóstol Pablo no dice en ningún sitio las horas que pasaría orando, el tiempo, pero debía ser mucho, porque él tenía muchas cosas por las cuales interceder a Dios. Aquí le está hablando a una iglesia y le dice que oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? Ahí vamos a ver un modelo de oración. ¿Por qué cosas pedía Pablo por los creyentes? Para que nosotros podamos aplicarlo y ponerlo en práctica también. Mira, dice, por lo cual oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios, y ahora viene lo que él pedía, os tenga por dignos de su llamamiento, cumpla todo propósito de bondad y cumpla toda obra de fe con su poder. Tres cosas, dice el apóstol Pablo, por las que él pedía por la iglesia de Tesalónica, por los creyentes. Aquí tienes un modelo de oración. En algunos estudios yo he comentado que si tú repasas las oraciones que aparecen en el Nuevo Testamento o en la Biblia en general, en algún estudio pudimos ver oraciones que hizo Nehemías, oraciones que hizo Josías, oraciones que levantó Job. Hemos estado viendo algunas de las formas de orar de estos hombres y yo te decía, y en el Nuevo Testamento también, yo te decía que si te fijas bien, vas a notar que los principales temas de oración en la Biblia tenían que ver con asuntos espirituales, buscando el perdón de Dios, buscando sabiduría de Dios, buscando comprender y entender cosas de Dios, porque nuestros problemas son espirituales en primer lugar. Pablo pide por tres cosas, para que Dios obre en los tesalonicenses por tres cosas. Una, que os tenga por dignos de su llamamiento, que cumpla todo propósito de bondad y que cumpla toda obra de fe con su poder. Así que vamos a analizar estas tres cosas que deberíamos también incorporar en nuestras oraciones o tener por lo menos en cuenta. No ores solo por las necesidades físicas. Repito, está bien que tú ores por esto. Está bien. En el Padre Nuestro sale. Las necesidades básicas, puedes orar por ellas, por tu salud. La Biblia dice que no estés afanoso por nada, que traigas tus peticiones delante de Dios. Mira, Pablo sabía que la mayor parte de lo que él deseaba lo conseguiría por medio de la oración. Tú vas a ver que la oración en la vida de Pablo ocupaba una posición primordial, estaba siempre ahí en primer lugar, siempre en todas sus cartas, siempre está orando por los creyentes, siempre hace mención de la oración y por no decir algunos de sus mandamientos. Orad sin cesar, decía. Entonces Pablo sabía que mucho de lo que él necesitaba solamente lo podría conseguir a través de la oración. Por eso él invertía tanto tiempo en orar. No intentaba conseguir según qué cosas a través del ingenio humano, a través de unos programas determinados.
no montaba unos talleres para que los creyentes pues pudiesen llegar a ser dignos del llamamiento de Dios. Él sabía que lo más importante era orar para que los creyentes pudiesen recibir lo que necesitaban en sus vidas. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Se volvía a Dios. Se volvía a Dios y le pedía a Dios lo que necesitaba. Y esto él también se lo enseñaba a la iglesia. Lo mismo que él hacía, se lo enseñaba a la iglesia. Entonces, repito, hermano, no ores tan solo por tus necesidades físicas. Ora también por los temas espirituales. Haz que la prioridad en tus oraciones sea orar por las cuestiones espirituales. Está bien que ores por las necesidades que tengas en el cuerpo, pero no tengas prisa. En tu tiempo de oración, deja eso un poquito más adelante. Intenta cambiar hábitos de oración. Pon en primer lugar, dale prioridad a lo espiritual, porque conforme lo espiritual se arregle, lo demás se irá arreglando solo. Te recuerdo cómo terminaba el texto que hemos leído en Mateo capítulo 6. Hemos leído del versículo 25 hasta el 34. Y en el 33 Jesús dijo, hablando de que no nos afanemos, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Os estáis afanando por qué comer, por qué vestir, o tenéis preocupaciones en la carne, en lo físico. No os afanéis, no os preocupéis. Además, mira, os voy a dar un consejo, una enseñanza, os dejo un mandamiento. Buscad primero, en primer lugar, las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y todo esto, todo lo demás, os va a ser añadido. ¡Wow! ¡Qué promesa más buena!, ¿no? O sea, si no fuese para nosotros esta promesa, estaríamos rabiando de envidia y de deseo de que Dios nos prometiese algo así. Porque eso es mejor que te toque la lotería, mejor que te toque la lotería, mejor que puedas recibir todos los bienes de este mundo. Porque Dios te está prometiendo realmente algo valiosísimo. Que tú no te preocupes de las cosas materiales, que tú te ocupes en las cosas suyas, en las cosas del reino, y todo lo demás Él te lo va a dar. Pues gracias, Señor. Yo quiero aprovechar eso. Yo quiero que realmente eso se cumpla en mi vida. Entonces, aquí lo que Pablo pide en primer lugar es que seamos tenidos por dignos de su llamamiento. Dignidad. La palabra dignidad, una palabra muy usada, conocida, pero quizás no demasiado entendida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo oro, Señor, hazme digno de tu llamamiento. También puedes orar como hacía Pablo, no solo por ti, por otros. Señor, haz dignos de tu llamamiento a mis hermanos de la iglesia en la que me reúno. Haz digno de tu llamamiento al hermano pastor que está dando aquí el estudio. Gracias, hermanos. Yo reconozco que una de las cosas más valiosísimas que podéis hacer por mí es orar por mí. Yo lo valoro, lo agradezco y bueno, muchas gracias. Si os acordáis de mí en vuestras oraciones, para mí eso es que bueno, es todo un regalazo para mí. Saber que hay personas que oren por mí es una de las mejores cosas que podríais hacer por mí jamás, orar. Por eso yo también intento orar por vosotros. Conozco muchos hermanos, pero intento que estéis presentes en mis oraciones. ¿Qué quiere decir entonces, hazme digno de tu llamamiento, o haz dignos a mis hermanos de tu llamamiento? Bueno, pues esto tiene que ver con nuestro carácter espiritual, con nuestra personalidad. Si decimos que pertenecemos a Cristo, debemos vivir de tal manera que le honremos. El Señor decía que si decimos que somos hijos, debemos obedecerle. Si decimos que creemos en Él, tenemos que cumplir sus mandamientos. Entonces, ser dignos del llamamiento, esto tiene que ver en primer lugar con nuestro carácter espiritual, y el carácter espiritual se reflejará en nuestro comportamiento.
Todos nosotros fuimos llamados por parte de nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 30, vamos a leer ese versículo. En Romanos 8, 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota que es como una cadena de sucesos. O sea, habla de la predestinación. ¿Qué quiere decir predestinado? Bueno, fijar un destino. Predestinar. Fijar un destino por anticipado. Entonces, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador personal y has nacido de nuevo, tu destino ya está fijado. Nada lo podrá cambiar. Recuerda que el tema de este capítulo 8 de Romanos, a partir de este versículo 28, bueno, todo el capítulo, pero especialmente aquí ahora cobra fuerza el hecho de decir que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, dice nada absolutamente. ¿Por qué? Porque hemos sido predestinados. Si creíste, si recibiste el regalo de Dios, si tú levantaste tu mano y dijiste, Señor, sí, yo quiero que tú me lleves a donde quieres, que tú hagas con mi vida tu voluntad, entonces ya está, tu destino fue predestinado. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios te ha llamado. Hay un llamamiento para cada cristiano. No pienses que el llamamiento es solo para aquellos que están sirviendo de una forma más destacada. Sí, al pastor Dios lo llamó. Hombre, sí, claro, evidentemente. Pero en la iglesia todos tienen un llamamiento. Todos. Los que me estáis escuchando en este momento, si habéis creído que en Jesucristo como vuestro Salvador, único y verdadero Salvador personal, bueno, pues entonces Dios ya predestinó tu vida, pero Él te ha llamado a algo. Dios te llamó, hay un llamamiento. Y si Él te llamó, también te justificó. Justificar es que ya tus pecados no tienen peso en cuanto a la ley sobre ti. Ya no tienen validez. Lo que tú hiciste, tus pecados ya no te condenan. Porque Cristo pagó por esos pecados. Cuando Cristo murió en la cruz y pagó por tus pecados, fuiste justificado. O sea, fuiste declarado justo. Ahora tus pecados fueron borrados. Y si Dios te ha justificado, también te ha glorificado. Te ha dado gloria. Te ha llevado a una posición en cuanto a tu carácter que no tienen las demás personas de este mundo. Ahora la gloria de Dios está en ti. ¿Te das cuenta lo hermoso que es esto? La obra de Cristo. Quiero que notes una cosa. La obra de Dios en nuestra vida no es que Él nos salvó y ya está, todo hecho. Nada más, a esperar que nos muramos y ya. No. La obra de la salvación es una obra continuada. Empieza en el momento que tú das un paso de fe y crees en el Señor, pero no termina ahí. Las cosas continúan. Por eso estamos hablando de ser hallados dignos, porque hemos sido llamados. Hemos sido llamados y tenemos que ser dignos de ese llamamiento. Dignos de su llamamiento. Ese es el texto en el que Pablo está diciendo cómo tenemos que orar también por ti mismo y por los demás hermanos. Espera, que me fui de Romanos 8, pero quiero que también resaltar, hemos leído el versículo 30, pero el 29, el que está antes, quiero que te fijes también en una cosa. Hemos leído el 30, pero el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es irrevocable. Lo que Dios ha hecho en tu vida, no hay vuelta atrás. Si tú creíste, a los que antes conoció, y quiero que te fijes en ese detalle, a los que antes conoció, a estos los predestinó. La predestinación es un tema que parece muy complejo, pero no lo es tanto.
si tú lees bien y tratas de entender bien lo que la Escritura dice y tomar todos los textos que contemplen el tema de la predestinación, no quedarte solo con un versículo allí que no acabas de entender, es un tema y como tal el tema está desarrollado en la Escritura, entonces tienes que verlo en todos los textos que aparece. Y esos pequeños detalles te sitúan lo que significa la predestinación. Entenderla mal es decir que todas las personas, o sea, ya fueron predestinados aquellos que se tienen que salvar. No, eso no dice en ningún sitio de la Biblia. La Biblia no dice que Dios escogió, este se salva, este se condena. Yo he escuchado a maestros con mucho prestigio hablar así y no lo comparto para nada porque es que va en contra del carácter de Dios, de lo que Dios es no tiene sentido. O sea, no puedo aceptar, por muy conocido que sea un maestro y mucho renombre que tenga, no puedo aceptar que alguien diga que Dios ha escogido quién se va a salvar y por lo tanto quién se condenará. No, porque entonces la Biblia se contradice. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si estuviese en la mano de Dios decir, este se salva, diría, este se salva y este también, y este también, y este también, y este también, se salvarían todos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, ¿entiendes? Es así de simple. A veces los teólogos se complican demasiado la vida a la hora de querer entender según qué temas, pero la Escritura es bastante simple. Yo creo que se cumple lo que dijo el mismo Señor ahí en su palabra, que estas cosas las escondió de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los simples, a los niños. Por eso a veces tenemos suerte de ser simples, entendemos cosas que las mentes privilegiadas no pueden entender. Bueno, Dios nos da sabiduría. Amén. Entonces, estos pequeños detalles, a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, a estos también los predestinó. O sea, Dios te dice, mira, déjame que yo dirija tu vida, libre albedrío. Ahora tú tienes en tu mano aceptar o rechazar. La salvación es un regalo, pero con el paquete de la salvación vienen un montón de complementos. Entonces, cuando Dios te ofrece ser salvo por medio de la fe, y esto no es don vuestro, es un don de Dios, un regalo. Entonces, cuando tú aceptas esto, le estás diciendo al Señor, Señor, a partir de hoy que tu voluntad se haga en mi vida, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Como ya no vives tú, ahora vive Dios en ti, tu destino ya está fijado, predestinado. A los que antes conoció, a estos, también a estos, los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se entiende, verdad? Conforme con la forma, conformes. O sea, tu vida tiene que ser el reflejo de lo que fue la vida de Cristo. Tú, ahora el molde de lo que tú eres es el Cristo mismo. Cuando tú dices, voy a hacer un flan, y preparas ahí el producto, lo echas en un molde y esperas a que se cuaje, cuando desmoldas y te sale el flan, ¿qué forma tiene el flan? La forma del molde. Si el molde era redondo, no esperes nunca que al sacar el flan te salga un flan con forma cuadrada, de rombo o de hexágono. Si el molde era redondo, el flan será redondo. ¿Se entiende, verdad? No es muy difícil. Bueno, pues Dios nos conoció porque nosotros estuvimos dispuestos a recibir su regalo. Entonces nos predestinó. ¿Y para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos con la misma forma, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es el primero, después seguimos nosotros. Somos los hermanos de Cristo, los hijos de Dios. Nos dio el derecho a reinar juntamente con Él. Incomprensible, hermanos. Cómo un Dios tan grande se fija en alguien tan insignificante como nosotros y nos lleva a darnos tantos privilegios y bendiciones. ¿Llamados a qué? A ser salvos. ¿Llamados a qué? A tener la forma de Cristo. A llevar el nombre de cristianos por todo el mundo con dignidad. Andar como la verdadera iglesia de Cristo.
Si tú dices soy cristiano, piensa bien lo que estás haciendo, porque puedes dignificar a aquel que dices que es tu Señor, o puedes dar un mal testimonio. Cuando decimos que hemos creído en el Señor, bueno, entonces tenemos que reflejar lo que somos. Es una tremenda responsabilidad, hermano. O sea, decir soy cristiano no es cualquier cosa, ¿eh? Decir por ahí yo soy cristiano es como que otro dice, pues yo soy musulmán, y otro por allí dice yo soy judío, y otro dice yo soy testigo de Jehová, y por ahí te salen dos, dicen nosotros somos Hare Krishna, y te sale otro por allí y dice pues yo soy comunista, y uno más para allá te dice yo soy ateo, y parece que estamos todos ahí en el mismo saco. Ya puestos, pues vamos a unirnos todos y hacemos un movimiento ecuménico. Pues no, el cristiano es distinto a todo lo demás. No voy con pretensión. Mira, claro, porque tú eres cristiano, eres mejor que los otros. No, yo no digo que seamos mejores. Digo que es distinto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de seguir lo que Dios ha establecido. Solo hay un Dios, solo Él tiene una palabra, que es la Biblia. Y solo hay un método, una forma, que es la que la Escritura dice. Entonces, si tú eres cristiano y realmente crees que naciste de nuevo y que ahora eres hijo de Dios, no te queda otra que seguir al pie de la letra lo que dice la Escritura. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso Pablo decía que seáis dignos del llamamiento, porque Dios te llamó a algo, no te llamó a tener ya el título. Mira, como yo antes os decía, tengo una taza con el pececito y un versículo, en mi coche puse el pececito, tengo versículos por aquí puestos, mira, aquí tengo un calendario con un versículo bíblico y en mi estantería hay muchos libros cristianos. Soy cristiano. Ese no es el llamamiento. Dios no te llamó a poner pececitos en el coche. Está bien que los pongas, así otros cristianos te identifican. Yo a veces voy conduciendo por Barcelona y de pronto un coche de delante veo que lleva el pececito. Digo, mira, un hermano en la fe, qué bueno. A veces el gozo, pasa aquello de mi gozo en un pozo. Porque un día había uno con un pececito y iba detrás suyo, y entonces había varios carriles y me puse al lado. Y al ponerme al lado lo miro así todo contento y le saludo así. Gloria a Dios, le saludo así. Y me miró así todo serio, de arriba abajo, y puso la mirada al frente con el coche. Y yo pensé, bueno, no sé. Yo pensé, no sé, a lo mejor igual el coche lo compró de segunda mano y venía el pececito ya en el coche, no sé. O a lo mejor es cristiano y puso el pececito, pero eso de que te saluden otros hermanos, pues no es normal para él, pues no lo sé tampoco. Dios no nos puso a poner pececitos en los coches, aunque repito, está bien que los pongamos. Podemos poner pececitos en los coches. Sí, porque así otro creyente dice, mira, un hermano en la fe, y te pueden saludar. Saluda, cuando alguien te salude en el coche contento, acuérdate que a lo mejor es porque vieron el pececito que llevas puesto detrás. Pero Dios nos ha llamado a algo más grande que todo eso. Dios nos ha llamado a ser la imagen de Cristo, llamados a tener la forma conforme a la imagen de Jesús. Ese es un gran reto, hermanos, para cada uno de nosotros. Que la gente cuando me ve a mí puedan ver a Cristo. Ese sí es un reto, ese sí es un gran objetivo. No sé cómo lo vamos a hacer, porque es como una meta muy alta, ¿no? Pero recuerda que el llamamiento es de Dios. Dios nos ha llamado a eso. Y cuando Dios te llama a algo, Dios te capacita. Dios pone los recursos. Dios te salvó para que tengas la misma forma de Cristo. Dios salva al que no es digno y lo convierte en digno. No nos ganamos la justicia de Dios. Recuerda, es Dios quien nos declara justos. Tampoco ganamos la dignidad de Dios. O sea, la dignidad que Dios nos da, es Dios quien nos hace dignos. O sea, la obra es suya. Nosotros no tenemos ningún mérito. Todo el mérito es de Él. El Señor es el que lo hace todo. Entendiendo esto, hermano, por eso ahora entendemos
¿Por qué tenemos que orar así? Pablo le pide a Dios que nos haga más dignos. O sea, cuando somos salvos, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te hace digno. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ya que esto lo hace Dios, no depende de mí. Tú tienes que poner tu parte, evidentemente, pero es Dios quien va a hacer la obra. Incluso Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces te darás cuenta qué importante es que oremos y le pidamos a Dios que nos haga más dignos todavía. Señor, haznos dignos del llamamiento al que tú nos has llamado. Dios quiere que nos merezcamos más cada día llevar su nombre. Eso es hacernos dignos. Y bueno, ¿y cómo lo consigue Dios eso? Porque, Señor, hazme más digno de tu llamamiento. ¿Y qué hace Dios? Tiene una cajita por ahí en un sitio. Alguno igual se imagina una estantería, así, y una estantería de Dios, y Dios en su estantería tiene una cajita con sabiduría, una cajita con dignidad, una cajita con poder, una cajita con bondad, una cajita, y entonces tú le pides, Señor, dame sabiduría. Dios coge la cajita, la abre, coge un poquito de sabiduría y te lo lanza, y te llega ahí la sabiduría, ¿no? Como una vez mi hijo Daniel, así pequeño, que me estaba pidiendo que jugase con él y me pilló que iba corriendo, no sé dónde iba, y le digo, hijo, ahora no puedo, no tengo tiempo. Y entonces él era muy pequeñito. Cuando yo le dije, no tengo tiempo, se quedó así mirándome, pensó por un instante, y hizo así, y dijo, toma, y me dio, y me dijo, toma, tiempo, y me dio. Y yo me quedé, ¿y ahora qué le digo, no? No tenía tiempo, él me dio tiempo, cogió del que él tenía y me dio así un poquito. Bueno, ojalá fuese así tan fácil, ¿no? Todo, pero tampoco Dios lo hace así. No creas que, Señor, dame sabiduría, o en este caso, Señor, dame más dignidad, y Dios coge ahí de su cajita la dignidad y me la da. No suele ocurrir así las cosas. Y ahora os voy a decir una cosa que no os va a gustar. ¿Os la digo? Si alguno es muy sensible, que se tape los oídos. Dios usa el sufrimiento para alcanzar también esta meta, para hacernos más dignos. Sí. No hace mucho decíamos que la palabra de Dios dice que a través de la prueba nos volvemos más pacientes. O sea, las dificultades, las tribulaciones, el sufrimiento, las pruebas, nos aumentan la paciencia. Pero no solo la paciencia, otras cosas también, la dignidad también. El sufrimiento nos produce cosas buenas. Mira, aquí mismo estamos en 2 Tesalonicenses leyendo el 1:11, ¿verdad? Pues el 1:5, mira lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esa palabra padecer no suena bien. Sufrir, padecer, atribulados. Bueno, pues mira lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecemos por el reino, sufrimos tribulación, sufrimos. Y algo que produce ese sufrimiento es precisamente para que seamos tenidos por dignos. La dignidad. Mira, no había mayor dignidad que una persona en los Hechos de los Apóstoles que tenía una vida de comodidad, tenía su trabajo, su familia, estaba bien. Pero un día le predican el Evangelio y dice, yo necesito eso en mi vida. Me doy cuenta que todo lo que tengo es basura. Así que, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, creo en ti como mi Salvador, creo que Cristo murió por mí, creo que resucitó y que volverá un día a buscar a su iglesia, creo. Y ahora pasaba de muerte a vida. ¿Y qué hacía?
Aunque estaba prohibido hablar de Cristo, él hablaba. Aunque estaba prohibida leer la Biblia, él la leía. Aunque estaba prohibido reunirse con los demás cristianos, él se reunía. Y lo amenazaban, y le presionaban, y le torturaban, y hasta lo conducían a la muerte, pero él se mantenía firme en lo que había creído. Eso es dignidad. Ese estaba reflejando que realmente había adquirido ese nivel de dignidad por el llamamiento al que Dios lo había llamado. El sufrimiento separa lo que es de la carne de lo que es del espíritu. Cuando todo va bien, estamos ahí metidos en las cosas de la carne, en lo físico, en lo material. Todo es positivo, tengo salud, tengo dinero, tengo fuerza, las relaciones van estupendamente y estamos muy ocupados y distraídos en las cosas en nuestras cosas. Pero de pronto viene el sufrimiento, viene la pérdida, viene la enfermedad, ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, el sufrimiento hace que las cosas de la carne de pronto pierdan todo su valor. Porque ¿de qué te servirá tener un montón de dinero? Haber ahorrado un montón de dinero si de pronto estás enfermo y no te puedes ni levantar de tu cama. ¿De qué te servirá haberte comprado un coche lujoso y un montón de cosas y propiedades si resulta que la enfermedad que tienes te dejó postrado y no tienes fuerza ni para respirar? Entonces, ¿qué hacemos en medio de la tribulación? Nos acercamos a Dios. En nuestro sufrimiento nos olvidamos de los tesoros de este mundo y empezamos a acercarnos a Dios, a buscarle a Él, a ver qué dice la Biblia, a ver qué puedo encontrar que me consuele, alguna promesa que Dios me haga. Empezamos a invertir más en la oración, empezamos a buscar a Dios con nuestra fuerza. Nos estamos volviendo más dignos del llamamiento al que Dios nos llamó. Aquí mismo, en 2 de Tesalonicenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Wow, fíjate. Era un mandato firme que Pablo está haciéndole a los tesalonicenses. Ahí había algún hermano que estaba en pecado, pero que enseñaba cosas extrañas, que vivía en desorden. La palabra desordenadamente, andar desordenadamente es todo lo contrario de andar en orden. Es sencillo de entender. Nuestra vida como cristianos tiene que estar en un orden. Nosotros ya no mentimos, ya no robamos. El que mentía no mienta más, el que robaba no robe más. Nosotros tratamos de ser justos con los hombres que nos rodean. Nosotros tratamos de ser amorosos con todos aquellos, tener una buena relación con los hermanos, sentirnos parte del cuerpo de Cristo, estar aportando lo que el Señor espera según ese llamamiento al que Él nos ha llamado, etcétera, etcétera. Andar desordenadamente es todo lo contrario. Estar en la iglesia, pero estar ahí creando divisiones, murmurando, practicando pecados, no solo eso, arrastrando a otros hermanos también a una vida desordenada de pecado. Por eso Pablo es tan radical. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es por su propio criterio, no es porque a él le parezca, no es en el nombre de Pablo, es en el nombre de Jesucristo. Os ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En otro lugar, Pablo dice: y si alguien os enseña un evangelio diferente a este, sea anatema, o sea, sea maldito, no lo escuchéis. Ahí está Satanás, doctrina de demonios, decía también Pablo. Entonces, si alguien anda de esa forma, apártalo, no te mezcles con él, te arrastrará.
Mira, hoy no solamente físicamente, hoy a veces tienes que apartarte de hermanos así, digitalmente, por internet. A mí me ha pasado alguna vez. Una vez un hermano por ahí en una clase de seminario, no sé en dónde, en qué ciudad, en Valencia, no sé dónde era. Un día viene y me dice, ay pastor, recomiéndeme algún predicador que pueda escuchar por internet, algunas buenas predicaciones. Digo, bueno, hay muchos. Dice, bueno, yo conozco algunos y hay uno que me gusta mucho, me dice. Hay uno que, wow, lo sigo y me gusta muchísimo. Digo, ah, sí, digo, ¿cuál es? Y me dice, Guillermo Maldonado. Y yo hice así. Guillermo Maldonado, ¿te gusta mucho? Sí. Wow, este es un hombre lleno de poder, un hombre de Dios. Y yo dije, bueno, pues siento decirte que te ordeno, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Precisamente ese predicador, yo he escuchado, he visto vídeos y he escuchado algunas enseñanzas y su enseñanza es desordenada, hermano. Usa enseñanzas, cosas, hay algunas de sus prédicas que son puras herejías. No dice eso la Biblia, al contrario, a veces enseña cosas contra lo que la Biblia dice. Entonces, el club de apártate de ellos. A veces te vas a tener que apartar así digitalmente. Bueno, no sé qué hizo. No, después yo ya terminé las clases, ya no lo volví a ver y eso no sé qué haría. Pero algunos hermanos no están dispuestos a dejar de seguir a no sé quién, porque es que me gusta mucho escucharle. Hombre, sí, claro, en este mundo también hay unos showmans buenísimos, hay humoristas, el Club de la Comedia y algunos humoristas que tienen su programa particular y a veces hasta está bien escucharles un ratito, te harán sacar una sonrisa, está bien, nada en contra. Debemos desear que ningún hermano reproche a Cristo o deshonre su nombre. No estamos aquí para aportar nuestro criterio, nuestras ideas. Estamos aquí para exaltar el nombre de Jesús, para dignificar el llamamiento al que Dios nos ha llamado. Un poquito más adelante, en este mismo pasaje, hemos leído 2 Tesalonicenses 3:6. Mira, continúa hablando de lo mismo. Mira, salta hasta el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto es a lo que lleva esas falsas enseñanzas. Esto es a lo que lleva no vivir el Evangelio de Cristo, meterse bien en la palabra de Dios, sino andando desordenadamente. Pues también los lleva a esto, a no estar ocupándose en lo que se tienen que ocupar, sino metiéndose en lo ajeno. Mira primero la viga que está en tu propio ojo y después a lo mejor podrás ayudar a sacar la paja en el ojo de tu hermano. Eso es lo que Jesús decía cuando decía no juzguéis a nadie. Porque estos que juzgan hacen eso, se entrometen en la vida de los demás y su vida es un puro desastre. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Recuerda, estamos viendo qué quiere decir eso de pedirle a Dios que nos haga dignos de su llamamiento. Estamos viendo textos. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, fíjate que este tema no fue exclusivo para los tesalonicenses. También a los efesios Pablo les dijo, lo que pasa que allí dice que le pedía a Dios que ellos fuesen dignos del llamamiento, y aquí le dice a los efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación, o sea, del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí tienes algunos detalles de lo que significa dignificar el llamamiento.
O sea, hacernos dignos del llamamiento al que Dios nos ha llamado es, entre otras cosas, tener humildad, así entre los hermanos. Qué hermosa la humildad en el carácter de una persona. Cuando tú te encuentras con alguien arrogante, que su ego rebosa por todos los poros de su piel, esto te echa para atrás. Dices, ¡buah! Anda que no se lo tiene creído este. Te cae mal. Una persona así, arrogante, de estos que se creen que ellos son los únicos que tienen la razón en todo, siempre están dispuestos a opinar, los demás lo hacen todo mal, ellos siempre lo hacen todo bien. No sé si estos tienen algún amigo verdadero. Por eso la humildad es algo hermoso, porque los humildes, asociándoos con los humildes, dice la palabra, a mí me gusta ser amigo de los humildes. Te atrae como un imán la humildad en las personas. Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Amor, en amor. Dispuestos siempre a guardar la unidad, siempre aportando para que la iglesia esté unida. Antes yo os decía, estos que causan divisiones en la iglesia, ser digno del llamamiento es todo lo contrario, siempre uniendo, siempre apostando por la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en el espíritu, una unidad perfecta en el espíritu, y el vínculo tiene que ser la paz. Esa paz que viene de Dios, la paz que el mundo no conoce, pero que es la paz que Cristo nos da. Vamos a ver otro texto. Filipenses 1, 27-28 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y a los filipenses también se lo dijo Pablo, fíjate. Ahora resulta que este es un tema importante. Pablo insistía mucho que tenemos que ser dignos. Se lo mandaba a los creyentes y le pedía a Dios, tiene que estar en tu oración. Señor, hazme digno del llamamiento al que me has llamado. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Otra vez la dignidad relacionada con la unidad de la iglesia, trabajando para hacer que la iglesia esté más unida. Qué bueno, hermanos. Bueno, oramos por Eduardo. Dice, lástima, estoy trabajando y no poder estar unidos en el estudio. Pues nada, que Dios te guarde, te bendiga, y cuando tengas ocasión, escuchas el estudio, hermano. Venga, un texto más en Colosenses 1, 10, 11. Colosenses 1, 10, 11. Para que andéis como es digno del Señor. Vaya, a los colosenses también. A los tesalonicenses, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. Pues sí que es un tema importante, hermano, que se tiene que ver en nuestro carácter a Cristo, que tenemos que dignificar cuando decimos que somos cristianos. No puede ser que yo diga soy cristiano y después me comporte por según qué manera. Cuenta una historia cuando Alejandro Magno, en su ejército y en sus conquistas y batallas, un soldado de su ejército fue sorprendido robando y lo trajeron ante él para que fuese castigado. Y entonces Alejandro Magno le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo, Alejandro. Y se levantó de un bote Alejandro Magno y le dijo, pues vas a ser castigado 2 veces. Una por lo que has hecho y otra por llevar ese nombre y llevando ese nombre cometer esas fechorías. Si tus padres te llamaron como yo, tienes que dignificar ese nombre. Bueno, era Alejandro Magno, no era Cristo, pero Cristo es Cristo y es digno de todo honor, todo reconocimiento. Si tú llevas el nombre de Cristo,
tienes que dignificar ese nombre. Vamos a seguir leyendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, pues ya te das cuenta que nos lo vamos a tener que apuntar en serio para pedirle a Dios que nos haga dignos del llamamiento al que Él nos ha llamado. Mira, vamos a rápidamente, en estos 15 minutitos que nos quedan, os voy a dejar una lista con 16 cosas de lo que significa caminar dignamente. ¿Estás preparado para apuntar rápido? Y vamos a ir viendo un versículo en cada uno de esos pasos. Caminar como es digno. ¿Qué cosas tiene que haber en mi vida para que yo esté caminando dignamente? ¿Qué tengo que incorporar? ¿En qué me tengo que esforzar? Cuando le digo a Dios, Señor, hazme digno, ¿qué le estoy pidiendo en realidad? ¿Qué quiere decir eso de ser digno? Bueno, te voy a dejar esta visión amplia de lo que significa caminar dignamente, con estas 16 características, estos rasgos de personalidad que tienen que verse en nosotros. ¿Estás preparado? Primero, número 1, humildad. Número 1, humildad. Me voy otra vez a Efesios, capítulo 4, pero vamos a leer un versículo que antes no leímos. Efesios 4, versículo 23. Voy a ir leyendo así un poquito rápido. Si te pierdes un poco a la hora de buscar las citas, pues escucha atento, tomas notas, ¿vale? Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, Jesús dijo una vez, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Te suenan esas palabras? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros llegamos a Cristo, la humildad es una de las cosas que más están ausentes en la mayoría de personas. Normalmente uno siempre ha alimentado su ego. Lo normal en este mundo es que cada uno cree que tiene razón. Los padres se pelean con sus hijos adolescentes porque cuando el niño deja de ser niño y se convierte en adolescente ya no acepta que nadie le enseñe nada. Yo lo sé todo. Un adolescente acaba de descubrir que a él nadie le tiene nada que enseñar. No sirve para nada los años y años de madurez de un adulto. Y ya incorporamos eso en nuestra vida y lo llevamos siempre con nosotros. Ahí está siempre nuestra sabiduría. Yo lo sé todo, yo. Por eso antes yo te decía, qué hermosa la humildad en una persona. Para poder llegar a tener esa humildad tenemos que hacer lo que dice Efesios 4:23, renovar en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Tienes que vestirte de humildad, tienes que vestirte del nuevo hombre, tienes que adquirir la mente de Cristo para poder ser humilde. No vale decir yo soy humilde. No tengo ningún estudio bíblico que se titule hoy os voy a enseñar acerca de cómo adquirí la humildad. No puede haber ningún estudio que se titule así. ¿Cómo adquirí la humildad? No, la humildad te lleva a lo contrario, no a presumir de ser humilde, sino a hacerte pequeño para que Cristo crezca en ti. Tener a los demás como superiores a uno mismo, eso cuesta, porque mi opinión es la buena siempre. Y si no tienes abuela, pues ya me echo yo los piropos, ¿no? ¿No se dice eso? 1. Humildad.
2. Pureza. Romanos 13:13. A ver, vamos un momentito a Romanos, capítulo 13, versículo 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El cristiano tiene que andar en pureza. ¿Qué es pureza? Todo lo contrario a eso que hemos leído. Si tú andas metido en glotonerías, ¿qué es eso de glotonerías? Bueno, ahí comer por puro vicio, meterte ahí en fiestas que todo es comer y glotonerías, borracheras, no te puedes embriagar con cosas. Tú siempre tienes que tener el control sobre ti mismo. Las drogas, el alcohol, cualquier sustancia que te haga perder todos tus sentidos, la sobriedad es algo que tienes que rechazar totalmente. O sea, ¿qué pasa cuando tú ves a una persona borracha por la calle? A mí me da tristeza, siento compasión por ella. Esa persona ha perdido toda su dignidad como persona. ¿Cuánto más si fuese cristiano? Si eres cristiano, perdiste la dignidad de haber sido llamado por Dios. Entonces, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, todo este lenguaje, lujurias, lascivias, tiene que ver con adicciones sexuales, pornografía, prácticas que no son dignas para un cristiano. Contiendas, envidias. Mira lo que dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! ¡Qué sabia la palabra de Dios! Proveer para los deseos de la carne. ¿Sabes? Cuando a veces como pastor y tienes que hacer terapia con una persona que viene y te comparte que tiene adicciones, la primera cosa que tienes que tratar con una persona con adicciones, por ejemplo, una adicción a la pornografía, lo primero que tienes que exigirle a esa persona es que elimine todo aquello que le incita. Si tu ordenador te está incitando a eso, quítalo, elimínalo. Si es tu conexión a internet, pues desconéctate, quítate el internet. No, pero es que no puedo vivir sin internet. Sí, puedes. ¿Habéis visto la película A Prueba de Fuego? La del bombero. La reconocemos así. ¿Cuál peli? Sí, aquella, la de los policías. Ah, sí, Reto de Valientes. Y A Prueba de Fuego, ¿cuál es la del bombero? Ah, sí, la del bombero. Un matrimonio que están mal, están a punto de divorciarse, en fin. No sé si te acuerdas que este hombre, el bombero, el protagonista representa el papel del marido, bombero. Él tenía un problema de adicción en internet y se le ve que él se metía en el ordenador y se ponía a ver páginas de mujeres, de cosas así, ¿no? Pero ahora Dios está tratando con su vida. Le están hablando del Señor, él está queriendo recuperar su matrimonio, él acaba de descubrir la fe en Jesucristo y un día, por iniciativa propia, él está ahí y se siente tentado, enciende su ordenador y cuando se está metiendo a ver esas cosas, reacciona y coge el ordenador, arranca los cables, coge el ordenador, sale corriendo afuera y lo tira allí de muy mala manera al cubo de la basura y le patea y todo. Es una escena divertida porque uno de los vecinos de enfrente, que lo estaba observando hacía días y veía que hacía cosas raras, pues lo ve haciendo eso y el vecino lo mira allí todo así, ¿no? Es una escena divertida. Bueno, pues eso es lo que aquí está diciendo el texto. No proveáis para los deseos de la carne. No alimentes aquello en lo que eres débil. No, tienes que evitarlo. Amén. Humildad, pureza. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no llego. Voy a ir mencionando, leemos el versículo y os prometo no hacer comentarios, porque si en cada cosa me paro a comentar, nos tiramos aquí 2 horas más. Humildad, pureza. Tercera cosa, contentamiento. Primera de Corintios 7:17.
yo te quedan todas esas citas para ti, y si tú tienes tiempo esta noche o quizás mañana en un devocional, te puedes leer todos estos versículos y lo haces con tranquilidad y reflexionas sobre ellos, porque hay mucha enseñanza en todos estos textos. La Biblia es tan rica en enseñanza que ni teniendo un estudio todos los días de 1 hora y media, aparte de lo que tú mires por ahí por tu cuenta y leas y eso, nos quedamos cortos. Hay mucho más. Primera de Corintios 7, 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Estate contento con lo que Dios te dio, a lo que Dios te ha llamado. Contentamiento. Cuarta cosa, fe. Segunda de Corintios 5, 7. Recuerda, estamos viendo qué cosas dice la Biblia que necesitamos para que estemos andando dignamente. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, no, perdón, he dicho 17, no, el 7, perdón. Segunda de Corintios 5, 7. El 17 es el primer versículo que aprendí de memoria después de creer en Jesucristo. Por eso mi mente se ha ido al 17. No, el 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahí está. Hemos dicho 1, humildad, 2, pureza, 3, contentamiento, 4, fe, 5, justicia. Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para que seamos hechura suya, o sea, siempre para buenas obras, dispuestos a hacer aquello correcto. Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos, estar comportándonos con la misma medida, la misma talla que Dios tiene. Tenemos que estar ahí siempre andando en esas obras que Dios prepara para nosotros. La justicia de Dios se tiene que ver perfecta en nuestra vida. Sexta cosa, unidad. Filipenses 1, 27. Lo hemos leído antes, pero lo recordamos porque ahora hablamos de unidad en esta lista. 1:27, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Séptima cosa, mansedumbre. Efesios 4:2. Mansedumbre. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos con paciencia los unos a los otros en amor. Octava cosa, paciencia. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia. Novena cosa, amor. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Por qué he cogido este versículo? Bueno, porque está hablando del matrimonio, las esposas, los maridos, y está utilizando un ejemplo práctico de amor. A veces cuando decimos tenemos que andar como es digno del llamamiento, ¿y qué cosas tenemos que tener? Amor. Vale, suena muy bonito, pero vamos a llevarlo a la práctica. En este caso está hablando al matrimonio, porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Deberíamos leer todo este pasaje, porque hablar así, el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la, y como Cristo es cabeza de la Iglesia, está hablando de dos direcciones, la mujer hacia su marido, el marido hacia su mujer. A las mujeres les dice obedeced en todo a vuestros esposos. A los esposos le dice amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la Iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Mira, para ambas cosas se necesita ese amor ágape, ese amor perfecto. El amor hace que todo sea posible. Las relaciones nunca son fáciles. Tenemos un estudio pendiente para hablar del matrimonio, la familia. Nunca es fácil el amor puesto en práctica. Repaso: 1. Humildad. 2. Pureza. 3. Contentamiento. 4. Fe. 5. Justicia. 6. Unidad. 7. Mansedumbre. 8. Paciencia. 9. Amor. 10. Gozo. Para gozo volvemos a Efesios 1.11, a Colosenses 1.11, lo hemos leído ya antes. Para paciencia, pero también lo tenemos para el gozo. Fortaleceos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria para... El 12, es el que quiero ahora. Antes leímos el 11, ahora el 12. Gozo, Colosenses 1.12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1.12. Gozo. 11. Acción de gracias. Colosenses 1.3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias siempre a Dios por tus hermanos, por tu esposa o esposo. Dices, no se lo merece. No te estoy diciendo que des gracias si se lo merece a nadie. Te estoy diciendo que le des gracias. Cuando Dios nos pide que amemos, no es un mandamiento condicionado. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, no está condicionado. No dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos padres. No, dice que los honres así como sean. Cuando dice que des gracias por los hermanos, da gracias por los hermanos. Da gracias por tu esposo o tu esposa, da gracias por tus hijos. A veces solo tenemos quejas los unos para con los otros. Mira, el apóstol Pablo trata un montón de problemas en sus cartas, pero fíjate en un detalle, el cual tenemos que seguir su ejemplo. Antes de entrar a decirles, mira, esto lo estás haciendo mal, esto lo tienes que corregir, aquí estás fallando, lo primero que hace es dar gracias a Dios por ellos y reconocer las cosas buenas que estén haciendo. Apúntate eso, es muy importante. Voy deprisa, acción de gracias el 11. El 12, luz. Tenemos que ser luz. Efesios 5, 8 y 9. Ya estamos terminando. Efesios 5, 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 13. Conocimiento. Colosenses 1.10. Colosenses 1.10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 14. Sabiduría. Otra vez me voy a Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 15. Verdad. Tercera epístola de Juan, tercera carta de Juan, 3:4. Tercera de Juan, 3:4. Y nos faltará una más y terminamos. Tercera de Juan 3:4. ¿Lo tienes? Tercera de Juan 3:4. Pues mucho me regocijé, versículo 3 y 4.
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hermanos andan en la verdad. ¿Me has ido siguiendo? Estamos en el 15, que es verdad, y lo hemos leído en Tercera de Juan 3:4. No he dicho capítulo porque solo tiene uno, ¿vale? Cuando una epístola solo tiene un capítulo, pues dices directamente los versículos. No hay más. Y 16 y última, fructificación, o sea, dar fruto. Y vamos a terminar donde empezamos, en Colosenses 1:10. Lo hemos leído varias veces, pues ese mismo versículo que hemos utilizado para otros puntos también lo vamos a volver a utilizar para el último, dar fruto. Fructificación, es el 16. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Si de verdad le perteneces a Cristo, si esto es verdad y le perteneces a Cristo, debes andar como Él anduvo. Lo dice en 1 de Juan 2:6. Si decimos que pertenecemos al Señor, debemos andar como Él anduvo. Hermanos, que paséis una buena noche, que tengáis buenos sueños, que descanséis y renovéis fuerzas, porque mañana es un nuevo día, mañana es jueves y tenemos que estar listos para empezar a practicar esto. Esta noche pídele al Señor que Él te haga digno del llamamiento al que Él te ha llamado. Y mañana empieza a mirar en tu vida a ver si realmente te estás comportando dignamente. Es un tema amplio, extenso, y has visto cuántas cosas hemos tenido que ver para hablar de cómo se ve nuestra dignidad y qué es lo que tiene que verse para que realmente podamos decir que somos dignos. Un abrazo, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga, os cuide, os guarde. Tened constancia, perseverad, no desmayéis, seguid peleando la buena batalla de la fe, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Que Dios te bendiga. Voy a desconectar y si Dios quiere, espero verte mañana otra vez por aquí. Un abrazo.